La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Y vamos a continuar en esta ocasión hablando acerca del Evangelio de María Magdalena. En la ocasión anterior, en el programa anterior, vimos la segunda parte de este magnífico Evangelio. Y ahora vamos a continuar, ya que es un Evangelio que se presta para mucho, que da para mucha reflexión, para mucha profundización. Es un evangelio de los llamados apócrifos, que tienen toques gnósticos y que nos presenta a un personaje femenino sumamente inquisitivo. Alguien que se anima a preguntarle a Jesús cosas que de repente, no sé, Pedro no le preguntaría. Entonces vemos una María Magdalena, que se anima a mucho. En el programa anterior vimos que ella había iniciado el evangelio mismo preguntándole acerca de qué es la materia. Una pregunta muy filosófica, que es la physis, la materia. Luego preguntó Pedro, como mostrando un contraste, y vimos que Pedro preguntaba algo totalmente diferente. Pedro le preguntó acerca del pecado, le preguntó cuál es el pecado del mundo. Como que Pedro estaba más enganchado con todo este tema de qué hacemos mal, del diablo, de dónde está lo prohibido. Y Jesús, contrariamente a lo que pensamos, lo detuvo en seco, lo paró en seco y le mostró que en realidad no había tal cosa como pecado, que el pecado lo crea el ser humano desde su posicionamiento, cuando el ser humano se aposenta en una actitud de categorizar la vida, de definir esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, empieza a depositar en el mundo, a sobreimponer al mundo lo que los hindúes llaman el avarana y vikshepa, ¿no? Que es velar y proyectar, ¿no? Las dos cosas. Uno vela la realidad en lugar de verla, en tal caso, si se pudiese, sin contaminación, sin colores sobreimpuestos. Uno empieza a decir esto me gusta más,
esto me gusta menos, esto me agradaría que sea de esta manera, esto me gustaría que fuera de esta otra. Entonces uno empieza a cambiar al mundo y ya no es el mundo de siempre, ahora es el mundo que yo quiero ver. Y empiezo a preferir, me gusta más esto que aquello, esto es mío y esto es tuyo, no te lo presto, y si lo querés igual vamos a pelearnos. Entonces surgen, como dicen los chinos, las 10.000 cosas. Avarana y Vikshepa son la capacidad de primero velar la cosa tal como es. Por eso digo, si es que pudiese verse la vida tal como es, nadie la ha visto tal como es. Si es que hay tal cosa como tal como es. Decía Kant esto de Ding an sich. El Ding an sich es la cosa tal como es, per se. Pero ¿cómo es el árbol sin que yo lo esté cualificando, sin que yo esté pensando buen árbol, feo árbol, es un pino, es un roble? ¿Cómo sería? No lo podemos saber, porque siempre que miramos, categorizamos. Decía Nietzsche, no existen hechos, sino interpretaciones. Entonces, siempre que estamos viendo, estamos cambiando lo que vemos. ¿Cómo sería esa cosa, la vida en sí, lo real, sin que lo cambiemos? No lo podemos saber, porque ver es cambiar. ¿Qué podemos hacer? Mejorar la calidad del cambio que le hacemos a la realidad. Si yo miro el árbol y siempre veo, corrupción, perturbación, amenaza, por ejemplo, bueno, donde quiera que mire, voy a tender a ver este tipo de cosas y voy a crear una realidad donde estoy siempre asustado. Pero si por el contrario voy cambiando eso y voy creando una realidad más llena de colores, más llena de alegría, donde las cosas se me antojan amigables, bueno, crearé un paradigma, crearé una forma de ver la vida mucho más amable. María Magdalena, se nota que tiene un punto de vista más profundo, un paradigma que va más allá de la mera apariencia. Pedro no, en este evangelio. Pedro es petrino, es una piedra, como dirían en la Argentina, un cascote. Un cascote es un trozo de piedra duro. Bueno, así es Pedro. Y está bien, porque para poder crear una institución hace falta ser un cascote. Un amigo mío, Luis Perrier, a quien le mando un saludo muy grande, hace muchos años decía, cuando se inicia un proyecto cualquiera hay que poner un ariano, ¿no? Una persona de Aries o con la energía ariana, porque es avasallador, no piensa mucho las cosas. Entonces, cualquier obstáculo que se le pone adelante no va a detenerlo, no le teme a ese obstáculo, no le teme porque no piensa. Entonces hay que poner una persona así, una persona aventurada, una persona arriesgada, audaz. Pero cuando la cosa empezó a funcionar, decía él, hay que sacarlo inmediatamente y hay que poner un taurino, hay que poner una persona que establezca las cosas y que las mantenga y que las conserve y que no le guste mucho cambiarlas, para que dure. Entonces, María Magdalena es una abridora de puertas, es una revolucionaria, es la que por primera vez lo ve a Jesús resucitado, es la que se lo anuncia a los discípulos. Pedro no, Pedro es el que quiere saber qué es blanco y qué es negro. Por eso le pregunta, ¿cuál es el pecado del mundo? Como para decir, esto está bien y esto está mal. De hecho, Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, esto no es apócrifo, tuvo un gran problema por el hecho de que él no se atrevía a comer primero con los que no fueran judíos. Un judío no puede sentarse a comer, porque sentarse a comer para un judío es muy íntimo. Por eso cuando Jesús comía con pecadores, era como prácticamente, abrazarse y darse besos. Es una cosa muy íntima para un judío, compartir la mesa. Entonces, a Pedro le costaba mucho con esto de la expansión del cristianismo y de la inclusión de algunos gentiles. Los gentiles son aquellos que son propicios a los judíos y que, por más que sean griegos o de otros sitios, tienen ganas de hacerse judíos. Los hombres se circuncidan, se cortan el prepucio, las mujeres no, por suerte para ellas, y empiezan a formar parte de las huestes cristianas. Para las mujeres era más fácil, como digo, porque no incluía esto de la circuncisión.
Para los hombres era más difícil, pero no porque doliese la circuncisión o fuera medio sangrienta o cruenta, sino porque después en los baños públicos, digamos, muy comunes en zonas romanas, de conquista romana, como era todo ese mundo conocido en ese momento, cuando tenías que ir al gimnasio, tenías que ir a los baños públicos, que estabas desnudo, los demás romanos y griegos y de otras culturas te veían con el prepucio cortado y decían, este es uno de los tontos que se hizo cristiano, y se mofaban de uno. Entonces había más conversas que conversos al cristianismo. Pero bueno, no obstante, Pedro tenía una formación, era una piedra el tipo, y tenía una formación judía a tope, ¿no? Entonces le costaba mucho la idea de compartir la mesa con los gentiles. Y más todavía, comer comida que no fuera ofrecida y hecha con las reglas del pueblo judío, ¿no? Esas reglas mosaicas tan específicas que te decían cómo tenías que cocinar cada cosa, qué alimento era prohibido, qué alimento era permitido. Bueno, Pedro tenía todo un drama con eso. Entonces vemos cómo tenía un apego más grande a las formas. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles hay un episodio donde él tiene una especie está en una terraza y tiene una especie de ensoñación y baja a una mesa del cielo y escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come, Pedro. Mata y come, como diciendo, lo que te doy ahí nomás, sin mucha vuelta. No estés ahí con que esto, a ver si lo ofrecemos, quién lo hizo, cómo lo cocinaron. Mata y come. Y se lo repitió como 3 veces. Y Pedro, y ahí le dijo que iba a venir, enseguida a esa voz, que iba a venir unos siervos a buscarlo a él para que fuera a la casa de un centurión que se quería convertir. Es decir, le dijo, afloja un poco, abrite. Bueno, Pedro, en el Evangelio de María Magdalena, es un tipo así, duro, ¿no? Que quiere marcar bien las cosas. Entonces Jesús le habla de que no hay pecado, de que por eso ha venido el bien, es decir, el Logos, Cristo, en su vida y en mi vida. Es decir, esa trascendencia, esa profundidad viene a nosotros porque nos desfasamos. Es decir, la búsqueda de la medicina ocurre cuando uno está enfermo, no en otro momento. Si uno está sano, no busca una medicina. Si la homeostasis, el equilibrio natural del cuerpo, el cuerpo lo ejerce cuando se desequilibra. Si el cuerpo está relativamente equilibrado, la homeostasis es ínfima, casi ni se nota. Pero cuando uno, no sé, tiene una fiebre terrible, bueno, ahí se nota como la homeostasis está luchando por recuperar un balance, un equilibrio. Entonces vemos que la búsqueda del Cristo, ¿no? Pero no hablamos de un Cristo que baja del cielo flotando entre nubes o que nace en Belén. El Cristo interior, ese Cristo interior se hace manifiesto en nuestra vida cuando estamos enfermos. O sea que el pecado, que es lo que le dijo Jesús a Pedro en los versos anteriores, el pecado genera que el bien venga a vivir entre vosotros, le dijo, ¿no? Aquí. Y desde ahí continuamos. Entonces, en el verso 23 del folio 7, recuerde que los primeros folios están perdidos. Si alguien los tiene por ahí de los oyentes, los folios perdidos del Evangelio de María Magdalena, les agradecería que se comuniquen. Dice, prosiguió todavía Jesús y dijo, por esto enfermáis y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía, que quien pueda comprender, comprenda. Lo que está diciendo es, por esto enfermáis, por este pecado. Acuérdense que pecado significaba errar a la diana, al blanco, por lo tanto no actuar, digamos, siguiendo la homeostasis, sino al revés. Entonces le dice, es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía. Ya Jesús le había dicho a Pedro que el pecado era actuar contra natura. Y contra natura no significa solamente
lo que uno ve a simple vista, de decir, bueno, no sé, si el dedo se me dobla para adelante y lo intento doblar para atrás es contra natura. Bueno, esas son cosas evidentes, pero hay cosas muchísimo más sutiles que ocurren a nivel de nuestro corazón, sentimientos, a nivel de nuestra mente, y hace falta mucha sensibilidad, ¿no? Mucha sensibilidad, como María, que preguntó acerca de la materia, de si se iba a disolver la materia, ¿qué es la materia? Hizo una pregunta muy abierta, pero Pedro no, preguntó algo más concreto. ¿Cuál es el pecado del mundo? Ya dio por sentado al pecado. Entonces, Jesús le está diciendo, tienes que ser muy fino, tienes que descubrir qué es lo que va de acuerdo a la naturaleza. Y si nos ponemos a pensar, hemos generado toda una cultura, Occidente, basada, por ejemplo, en la razón, que ha creado grandes cosas, pero también nos ha privado de otras tantas. Esas otras tantas son las que nuestra homeostasis natural necesita incorporar otra vez, necesita equilibrar. Necesitamos a Cristo, necesitamos al bien, necesitamos al misterio, al silencio, al vacío, ¿no? Estamos demasiado llenos. Fíjese cómo los japoneses, cuando decoran sus habitaciones, tienen una mesa, una silla y, no sé, un futón en el suelo y se acabó la historia. Nosotros tenemos una mesa, una silla, una cama, más sillas, cuadros, estatuas, no sé, un jarrón, 8.000 cosas y cada vez metemos más. La idea de amoblar lo extendemos a nuestra mente y amoblamos nuestra mente de una manera excesiva. Por eso el taoísmo, o más que el taoísmo, el Tao, es la propuesta, la de Chuang Tse y Lao Tse, de simplificar. Un poco como este analista político que entrevisté hace tiempo, ahora no recuerdo su nombre, que hablaba del decrecimiento. El decrecimiento es justamente lo contrario. Hay un dicho que dice, el progreso está buscando un lugar donde detenerse. El progreso avanza, 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 tiene que parar. Si uno progresa continuamente, llega un punto que no sabe a dónde va. Entonces hace falta la mesura. Nos hemos ido demasiado al otro lado. Necesitamos la meditación, necesitamos la interiorización, necesitamos la suspensión, necesitamos el descanso, la muerte. Necesitamos parar. Entonces por eso Jesús le dice, por esto enfermáis. No está diciendo que si uno lleva una vida homeostática, equilibrada, donde equilibra el silencio con el ruido, la acción con el descanso, ¿no? que balancea un poco más los opuestos, no se va a enfermar nunca de una gripe. No está diciendo eso. Se va a enfermar de gripe y se va a enfermar de 1000 cosas y se puede accidentar. Sin embargo, está hablando de otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad de la tristeza, de la angustia existencial, del dolor del ser humano, del sufrimiento. El Buda hablaba del sufrimiento como una enfermedad, ¿no? Y decía, el sufrimiento, la vida es sufrimiento. Él lo veía y decía, estamos mal, nos hemos ido a un extremo, estamos sufriendo. Ahora, ¿por qué sufrimos? Y él decía, porque deseamos, tenemos mucha sed, trishna, muchos deseos, ¿no? Entonces, él decía, ahora hay que buscar una solución para el tema. Hay que eliminar el deseo para que se elimine el sufrimiento. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que implementar una manera de vivir que poco a poco vaya llevándonos al otro lado, el noble óctuple sendero en el caso del Buda. Entonces, la enfermedad, justamente, es la enfermedad del consumismo, la enfermedad del deseo continuo, la enfermedad de la necesidad de estímulo renovado cada día y que no nos agotamos con esa obsolescencia programada que tienen las cosas, que la extendemos a las personas, nos cansamos, decimos a veces frases como por ejemplo, sí, yo ya no salgo más a pasear con Juancito, ya me aburrió, ya siempre es lo mismo. Y se da cuenta, uno
actúa a veces como hoy en día los adolescentes que se aburren de cualquier cosa. Me aburro de este amigo que tengo, me aburrí de esta chica, ya salimos un montón de veces y no tiene nada para darme, ¿no? Ya me mostró todo lo que tenía, ahora voy a buscar otra. Entonces es otra chica, otro chico, otra actividad. No, me cansé del gimnasio, no, me cansé de esta carrera, ahora me cambio a la otra. Y hay un saltar continuo, como una rana, de una actividad a la otra, de una cosa a la otra. Y ese saltar, que no tiene nada de malo las cosas en sí. Acuérdense que Jesús dijo, no hay pecado. El pecado no está en las cosas. No es que comer esto, estar con tal persona, realizar tal actividad tenga pecado en sí. No. Es lo que uno deposita en ellas. Entonces, cuando uno deposita en las cosas una ansia de que esas cosas me gratifiquen y me den rápido, ya mismo, ¿no? Como café instantáneo, comida rápida, todo delivery, ¿no? Todo rápido. Y si no me lo da, cambio a otra cosa que sí me lo dé. Hago el zapping como en el televisor y voy cambiando de una cosa a la otra. Ahí estoy bajo los efectos de la sed. Estoy desesperado por un trago más de agua, ¿no? Entonces dice, por esto enfermáis. ¿Ves? Estáis enfermos. Pero por eso muchas veces se dice que cuando Jesús sanaba al leproso, sanaba al ciego, al sordo, al mudo, resucitaba a uno, sanaba a la mujer que tenía pérdidas de sangre, una serie de cosas o exorcismos que no los hacía con personas de verdad. Muchos historiadores ahora bíblicos están empezando a darse cuenta que quizá los evangelistas que escribieron estos evangelios, por lo menos los canónicos, cuando hablaban de estas curaciones, estaban jugando con figuras conceptuales, con figuras metafóricas, que nos permitían o nos permitirían entender un poquito más allá. Cuando sanaba a un leproso es quizá alguien a quien su cuerpo se le está carcomiendo, se le está corroyendo, ¿no? Se le está deshaciendo. Entonces, muchas veces se nos deshace el cuerpo, a veces por falta de uso, por no habitarlo, otras veces por exceso de uso. Hay una película, Ninfomanía, de Von Trier, no sé cómo se dice el director, un gran director, que la mujer, la protagonista, es una ninfómana, obviamente, por eso se llama así la película, y está tan desesperada, tiene una sed tan grande de gratificación, en este caso sexual, que la busca, pero bueno, en todos los sitios y de todas las maneras que se le ocurra, y hacia el final de la película, y con esto le hago un poco de spoiler, se le lastima el clítoris, de tanto masturbarse, de tanto tocarlo, hasta el punto que le sangra y no hay caso, no se le sana. Entonces, el peor sufrimiento que le puede dar a una persona así es no poder tocarse. Entonces sufre muchísimo porque ella necesita ese estímulo continuo. Es una pesadilla ahora para ella. Entonces un leproso muchas veces es alguien cuyo abuso del cuerpo lo vuelve a alguien que deterioró a su cuerpo, como el que fumó mucho, bebió mucho, se fue mucho de juerga, como pasa con los estrellas de rock, que después uno los ve, no sé, a los 50 años y parece que tuvieran 95 más o menos. Entonces, a veces el leproso puede ser un símbolo de eso. O por el contrario, quien no usa un cuerpo también se le carcome, como el que está todo el día sentado, el que está todo el día, no sé, pensando y no hace ejercicio. Es decir, el cuerpo pasa factura. Entonces, sanar a un leproso, en última instancia, es como cuando uno habla con una persona así y la invita a cambiar de vida. Y esa persona decide empezar a hacer ejercicio, decide empezar a buscar otras maneras de vivir que no sea una gratificación continua, que exija ese cuerpo hasta el máximo y lo acabe deteriorando, como quien usa cocaína o cosas por el estilo. Entonces, eso es sanar a un leproso. Resucitar a un muerto. ¿Cuánta gente está muerta por la calle? Uno va por la calle y ¿cuántos
Lázaros hay, que no solo están muertos, sino que, como dijo Jesús cuando se fue a acercar, que lo precavieron, le anunciaron, le dijeron, ten cuidado porque hiede, o sea, huele a podrido, está muerto hace varios días. ¿Cuánta gente no solo está muerta en el mundo porque no lee, porque no aprende cada día algo nuevo, porque no se pregunta cosas, porque no tiene inquietudes, proyectos, sueños? ¿Cuánta gente no solo está muerta, sino que hace tanto que está muerta que huele a podrido? Hay gente que huele a podrido, pero no un olor olfativo nasal, sino un olor que es una especie de impregnación del ambiente, que esa persona transmite una especie de hedor, ¿no? Que se nota en todo lo que haga o diga, que ahí hay muerte, huele a muerto, ¿no? Y a veces hay varios reunidos y huelen todos a muerto. Entonces, resucitar un muerto a veces es eso, es transformar a una persona, que haga una metanoia, que haga un cambio y de repente resucite y empiece a vivir. Entonces, cuando habla de por esto enfermáis, no se está refiriendo a una enfermedad física netamente, aunque físico y mental son lo mismo. Es decir, el que lleva una vida, ya dijimos, de abusos, claro que su cuerpo se le va a deteriorar. El que está muerto hiede, pero su cuerpo también le pasa factura y tienen esos cuerpos insensibles que no son capaces de disfrutar de un placer de ningún tipo, se toman un helado y no lo disfrutan, son acariciados y no sienten nada, les falta patos, les falta pasión, ¿no? Entonces vemos que el cuerpo y la mente son la misma cosa. Entonces sanar a un leproso, sanar a un ciego, ¿quién es el ciego? Es el que no ve. Hay gente que tiene maravillas delante suyo, tiene una bibliografía increíble para poder leer y no lo ven, tienen alguien que los ama y no se enteran, tienen, amigos maravillosos y no los ven tampoco. El sordo, el que no oye, es el que no le interesa o no escucha porque no quiere una palabra de aliento, un consejo, algo que el otro te dice, una declaración de amor, un pedido, un reclamo. Está sordo, no escucha. Entonces fíjese cómo podemos reinterpretar cuando leemos en la Biblia, como por ejemplo en este verso, el 24, que dice, por esto enfermáis, que esa enfermedad no es una enfermedad netamente corporal, porque esa idea de cuerpo y mente separados, ¿no? Esa idea cartesiana, es una idea nuestra, occidental. Recordemos que los judíos no tenían una palabra para cuerpo y otra para mente, sino como dice Antonio, o decía Antonio Oliver Montserrat, su palabra, una palabra que ahora no la recuerdo en hebreo, dice algo así como cuermente, ¿no? O cuermente, o men cuerpo, qué sé yo, algo mezclado, ¿no? O él decía cuerpalma, por ejemplo, cuerpalma, porque no tiene ni siquiera una idea del alma separada del cuerpo, es una unidad, una unidad. Dice, por esto enfermáis y por esto morís. Y ahí tiene usted toda la gama. Está desde el que está un poquito enfermo hasta que el que se murió. Y el que se murió y hiede, huele mal. Entonces, toda esa gama. Hay gente que está muerta hace mucho tiempo, ¿no? Hay Lázaros súper podridos, ¿no? Que uno los ve y dice, este tipo costaría un montón resucitarlo, porque lleva así 30 años, 40, toda la vida, ¿no? Obcecado. Entonces dice Jesús, es la consecuencia de vuestros actos. O sea, esto no es porque te maldijo nadie, como se dice, porque te meó un gato, no es por eso. Es porque, como decía, hay un cómico argentino, Enrique Pinti, que tiene un lenguaje un poco soez al hablar, pero que es muy inteligente y habla muy rápido. Y dice, él se preguntaba en uno de sus monólogos, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Él se decía sentir muy viejo, deteriorado, decía que, bueno, que su cuerpo ya no era el de antes, que su mente se olvidaba de las cosas y que se estornudaba y se hacía pis encima y una serie de cosas así.
y se preguntaba, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Y la respuesta fue muy simple, de a poco, de a poco. Fue sumando una cosa a la otra, a la otra, a la otra, y un día llegué a sentirme así, con todos estos síntomas. Entonces, ¿cómo es que llegué a vivir una vida donde soy el escarnio de todos? ¿Cómo llegué a vivir una vida donde me siento angustiado todos los días? ¿Cómo llegué a vivir una vida donde me peleo con todo el mundo? ¿Cómo llegué a vivir una vida donde nunca sonrío? ¿Cómo llegué a vivir una vida que no vale la pena ser vivida? De a poco. O sea, no nací así. Fue ladrillo tras ladrillo. Fui poniendo uno sobre otro y hoy tengo un edificio imposible de tirar abajo. Entonces, las cosas ocurren poco a poco. Si poco a poco las fui creando, poco a poco lo puedo deshacer, ¿no? Es muy difícil echar abajo un edificio, pero es fácil ir quitando de a poco ladrillos y un ladrillo que quité es un ladrillo menos. Así de simple. Un viaje de 1000 kilómetros, decían los chinos, comienza con un paso. Vamos a escuchar un momento, un audio que muy cortito que nos comenta, nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, para que podamos acceder con esa ayuda a bibliografía que hace falta para el programa y materiales también en cuanto a cables y un montón de cosas que mejoran la calidad de nuestro programa y nos permiten hacer más cosas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas. Espere que tengo aquí una mezcla de cosas. No sé por qué. Están sonando dos cosas a la vez. Vamos a ver qué pasa acá. Me parece que ya sé. Ahora sí, ahora sí. Vamos de nuevo. A ver, ahora. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Ahora sí, ahora sí. Entonces Jesús nos dice eso en este Evangelio, nos dice que por nuestras acciones, ¿no? Por nuestros actos cotidianos, uno tras otro. Lo mismo decía Platón, si uno quiere cambiar su mente, tener una mente nueva, tiene que hacer lo que los hindúes llaman el sadhana, es decir, ir poco a poco cambiando detalles de la vida, teniendo comportamientos diferentes, rutinas distintas, pero que todas converjan en ese propósito, en ese fin. Por ejemplo, un monje, para dar un ejemplo claro, o un militar, ¿qué hacen? Bueno, tienen rutinas desde que se levantan hasta que se acuestan, que todas apuntan a lo mismo. En el caso del militar, mejorar su performance en la guerra. En el caso del monje es vincularse con Dios en cualquier cosa que haga, hasta en la más pequeña. Hay oraciones a cada paso que da, hay cosas que hace, que deja de hacer, cómo las hace. Todo converge y da un resultado. Es lo que llamamos un entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento militar? Es entrenar tu mente, entrenar tu cuerpo, agilizar con rutinas para economizar fuerzas, economizar tiempo. ¿Y qué sale de eso? Un gran soldado, ¿no? El soldado perfecto. Bueno, de la misma manera sale el monje perfecto. De la misma forma, si usted quiere realmente cambiar su vida, no va a poder. Imagínese un soldado que quiera ser un gran soldado, pero que vaya al centro de instrucción, ¿no? Militar una vez por semana 4 horas. ¿Usted cree que yendo 4 horas y el resto de su día haciendo cualquier otra cosa le va a dar un resultado? No. Para que le dé un resultado, en realidad necesita ir muy seguido a ese centro. Necesita practicar mucho, embeberse, vestirse así, reunirse con gente que haga lo mismo. Todo eso lo va a cambiar. Entonces, por eso dice, es la consecuencia de vuestros actos. Es así. Los hindúes le llaman sadhana. Significa esfuerzo. Si te esforzas
redefiniendo tu vida para que todo apunte en esa dirección, eso decía Platón, entonces obtienes resultados. Si no haces eso, Platón decía, te vas a dormir y antes de dormir te pones a hablar de tonterías, bueno, vas a tener sueños que no corresponden, te vas a despertar en un estado de ánimo que no es el mejor. Luego, si durante el día te permitís deslices, ¿no? Hacer cosas o decir cosas o hablar de cosas que no son las que te inclinan en la dirección que querés, te van a ir llevando en otra dirección. Como hoy en día tenemos esta idea del humanismo, esta idea de desde el Renacimiento en adelante, de una gran libertad del individuo, y pensamos que ser libre significa hacer lo que quiero. Pero el caso es que cuando nos disponemos a hacer lo que queremos, descubrimos que queremos ser únicos, irrepetibles y especiales, entonces vamos y nos compramos el mismo pantalón que se compran todos, el mismo gorro con la misma visera que tienen todos, la misma camiseta que se usa ahora porque es moda y me la compro porque quiero. Y no me doy cuenta que en realidad me estoy convirtiendo en una especie de robot uniformado y estoy haciendo no lo que yo quiero, sino lo que quiere mi cultura. Porque no diría lo que quiere una élite que nos maneja. No, porque esa élite también es hija de la misma cultura. Entonces, la cultura tiende a hacer eso, a uniformizar, es su naturaleza. Si queremos ser realmente libres y queremos cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar nuestros actos, ¿no? Nuestros actos cotidianos. Es como si hubiera, quería buscar un ejemplo, pero no se me ocurría algo, como si hubiera una ropa determinada que te lleva a hacer cosas determinadas. Por ejemplo, uno se pone un traje, ¿no? Y en general no le da por jugar al fútbol. No piensa en el deporte. Por otro lado, uno se pone un pantalón corto, camiseta y nada más, y unos botines, como se dice, de fútbol. Y bueno, ¿a qué lo inclina? A jugar al fútbol. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está la pelota que vamos a jugar? Si uno se viste con sotana, y bueno, no le da por, no sé, hacer negocios o no le da por jugar al fútbol. Es decir, es como si hubiera una vestimenta que te lleva a. Ahora súmele una jerga. Supóngase, usted quiere ser, no sé, soldado, habíamos dicho, soldado. Se viste de soldado, empieza a hablar, señor, sí señor, ¿no? Mi sargento, hace la venia, el saludo. Es decir, empieza a asumir toda una serie de actitudes que lo llevan a, bueno, usted en poco tiempo va a terminar siendo un soldado, hecho y derecho. Entonces Jesús les está diciendo eso, ya que dice, es la consecuencia de vuestros actos. ¿Qué cosa? Que enferméis y que muráis, de eso estaba hablando, ya que practicáis lo que os extravía. Les está diciendo, ya que están metiendo la pata, comportándose así, no me sorprende, dice él, que mueran y que se enfermen. O sea, es como si viniera alguien, un extraterrestre, y dijera, miren, dijera así. La verdad, no me sorprende ni medio que ustedes vivan así, de manera deplorable. Es una sociedad consumista. Con estos actos consumistas, ¿qué pueden esperar? Eso es lo que diría un extraterrestre. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, nosotros no tenemos al extraterrestre, al que está fuera normalmente, porque estamos todos uniformados, somos todos lo mismo. Somos un grupo de consumistas, de alocados, enfermizos, por más y más placer, por más trishna. Tenemos mucho trishna, mucha sed. Y a su vez tenemos una varana y un vikshepa, una capacidad de velarlo todo, ¿no? Y porque vio que para no ver lo que hay, uno necesita taparlo primero y después pintarlo de algún color encima. Bueno, ese pintarlo es el vikshepa, es la proyección, proyectar algo. Y también la sobreimposición. Uno sobreimpone, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra sociedad neocapitalista, consumista, voraz.
otro sobreimpone el comunismo radical de izquierdas, otro sobreimpone, no sé, la dictadura militar de no sé qué. Son todas sobreimposiciones que traen consecuencias. Algunas culturas han tenido, en medio de sus monarquías y todos sus líos, han tenido inclinaciones monásticas y cosas por el estilo. De hecho, en Oriente, en los países budistas, los niños pequeños, como parte de su crecimiento, de su aprendizaje, los padres los mandan a un monasterio budista a que estén ahí unos años, pocos años. Si quieren, siguen como monjes, y si no, vuelven, se casan y siguen toda su vida normal. Y con eso han tenido un contacto con algo que no van a encontrar en el mundo de los negocios ni del placer. En Occidente había lo mismo. Había, por más que había mucha corrupción de la iglesia, todo lo que usted quiera, había una especie de, había una posibilidad de que uno estuviera en un monasterio durante un par de años, ¿no? de que tuviera educación religiosa, con todo lo que eso implica, ya sabemos, ¿no? Corrupción y todo eso, hipocresía. Pero aunque sea, había ese toque. Hoy en día no está. Hoy en día somos una sociedad secular, una sociedad completamente ajena a la religión, ¿no? Secular viene de seglar, secular, de siglo, el siglo, ¿no? Nuestro siglo es una expresión cristiana que tiene que ver con el mundo, ¿no? El mundo fuera de lo religioso, sin contacto con lo trascendente. Y agrega, por último, que es la frase ahí matadora de Jesús, que ya la dijo antes de otra manera. Antes dijo esto, dijo, a ver dónde está, quien tenga oídos para escuchar, que escuche, dijo. Y ahora dice que quien pueda comprender, y ahí termina el folio número 7, que quien pueda comprender, comprenda. Es decir, como diciendo, yo te lo tiré ahí, te lo dejé ahí, el balón. Si podés, si tenés pierna, patealo y mete un gol. Es decir, no es para cualquiera. El que lo pueda captar esto, lo captará. Mucha gente está muerta y, como digo, no solo lo está, sino que no se entera. Y una de las razones por las que no nos enteramos que tenemos lepra, que estamos ciegos, que estamos sordos, es sencillamente porque nos juntamos con otros iguales. Entonces los otros confirman la normalidad de nuestro estado. Entonces, una de las formas, hay una canción que dice, viajando se fortalece el corazón porque cada camino te hace olvidar al anterior. Es decir, el que camina, el que lee distintos textos, filósofos, historiadores, psicólogos, cultura general, va descubriendo mundos y va logrando tener perspectivas que no son las regionales. Muchas veces vivimos en un mundo donde los que nos rodean hacen exactamente lo mismo que nosotros, con mínimas variaciones, por lo tanto no conocemos nada más. Y nos parece que es lo único que hay y que lo que hay es lo que está dado aquí. Hasta que un día viene un tipo, como ha pasado sobre todo en los años 60, 1960, que han venido gurús de la India. Bueno, esos gurús que vinieron a Occidente traían algo que Occidente había olvidado, y por eso tuvieron tanto éxito, con toda la corrupción que trajeron también y que ejercieron. Pero quiero decir, cuando uno viaja a Egipto, a la India, a China o a visitar a los esquimales de Groenlandia, bueno, ve un mundo distinto, ve parámetros distintos, ve maneras de pensar distintas. Entonces ahí uno puede contextualizar su propia cultura. Pero si uno vive dentro de su cultura y no sale nunca de su cultura y hace las cosas que la gente hace y nada más, uno se va a repetir a sí mismo por siempre, y si estaba muerto va a seguir muerto. Vamos a tocar, vamos a hacer, o voy a hacer un poco de música con un mantra que tiene que ver con la diosa. Es un mantra que suele cantar Nina Hagen, que es una cantante clásica de punk, de música punk, pero que se interesó por la India y se enganchó mucho con un maestro hindú llamado Haida Khan,
que dice o decía que era la encarnación de un tal Babaji, un maestro muy famoso. Y bueno, ella canta, entre otras cosas, una canción a la diosa Kali. Así que vamos a dejar puesta un momento una música, así voy a coger el ukelele, porque lo voy a tocar con el ukelele. Mi voz no es grandiosa en absoluto, pero por lo menos va a sonar ahí nuestro mantra. Así que vamos a subir la música un momento mientras preparo. Ahí va. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga. Namo Namah Kali Durga, 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 Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah Kali Durga, Namo Namah Kali Durga, Namo Namah Kali Durga, Namo Namah Kali Durga.
es un mantra basado en la diosa Kali, la diosa Durga, y tiene que ver con la energía femenina, que es lo que estamos tratando en este Evangelio de María Magdalena. La diosa Kali es una diosa muy potente de la India que tiene que ver con, no necesariamente con esa sangre que se la plantea siempre, sino que es la diosa del tiempo, ¿no? Es la madre que todo lo devora, la madre del tiempo. Kali significa Kala, tiempo en femenino, Kali. En la India las terminaciones en i suelen ser femeninas. Entonces es la diosa del tiempo que todo lo devora. El tiempo se come nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros amores, nuestras tristezas. Se come todo. Entonces ella es Kali. Es la diosa que hace que todo cambie también. Porque el tiempo todo lo cambia. Usted vio, lo que hoy parece inamovible, mañana ya no lo es. Y Durga es una diosa un poco más amable, es más regordeta, es la diosa de la maternidad, pero sigue siendo feroz. Es una diosa que pelea contra un demonio muy potente que se llama Mahishasura. Es el demonio del yo, del ego, ¿no? Maha, Isha, Asura, ¿no? El gran Maha, señor, Isha, Asura, demonio, es decir, es el demonio de sentirse un gran señor, ¿no? Cuando uno se siente tan importante que no puede cambiar, cuando uno se siente tan importante que cree tener la razón. Entonces, la diosa, la madre naturaleza, siempre se ríe de nosotros, y de hecho Durga lucha contra ese demonio riéndose, y le va diciendo, porque el demonio se podía convertir en muchas cosas, ¿no? Se convierte en un búfalo, en un elefante, en distintos animales y lo que quiere, porque el ego es así. Entonces la diosa, la vida, se ríe de él y le dice: conviértete en lo que quieras hasta que te canses, porque yo te voy a estar esperando y te voy a ensartar, te voy a atravesar con mi tridente. Entonces simplemente lo espera, y en un momento de transición entre un animal y otro, le clava su tridente y lo mata. Entonces la vida es así, lo femenino, la energía de la madre tierra, la parte femenina en nosotros, el ánima, es algo que más allá de todas nuestras durezas, de todas nuestras obcecaciones, se ríe de nosotros y nos dice: tarde o temprano vuelves a mí. De la misma forma que en los tangos se habla mucho de todo lo que uno puede hacer, de lo que no hizo, de la mujer que amó, el protagonista del tango, de cómo fue engañado por esa mujer y de cómo se olvidó de la madre, ¿no? Es muy edípico el tema del tango, si lo analizara Freud, porque como la madre no hay. Es decir, cualquier mujer que uno haya conocido pudo tener esto y lo otro, pero ninguna mujer lo engañaría a uno como la madre. La madre no podría hacerlo. Y sin embargo el tanguero se siente mal porque la abandonó a la madre y la cambió por esa mujer que finalmente lo abandonó, que es una metáfora de que uno siempre regresa al primer amor, siempre regresa a la madre, ese Edipo que intenta no casarse con su madre y sin embargo acaba casándose con su madre, intenta no matar a su padre y acaba matando a su padre, es decir, le sale el tiro por la culata y la vida acaba haciéndonos hacer aquello que planeábamos justamente evitar. Entonces la energía femenina es la que nos da el origen y la que nos recibe al final. De hecho, el mismo útero del que nacemos, ¿no?, en forma de concavidad, es el mismo útero que nos espera en el féretro, en la forma de concavidad, o en el seno de la madre tierra otra vez, para no ser nada antes de ese útero y no ser nada después de ese útero final. Hasta aquí vamos a ver entonces hoy el Evangelio de María Magdalena. Ya en la siguiente ocasión
nos meteremos con el folio número, ya le digo, mire, estuvimos viendo el 7, ahora nos toca el folio número 8. Son poquitos folios, no se preocupe, y son todos así muy muy ricos, muy interesantes, aunque tienen algunos giros gnósticos con algunos puntos así medio de misticismo, ¿no? No de misticismo, medios míticos, mejor dicho, ¿no? Con algo de mitos, de deidades y cosas por el estilo, pero las vamos a ir desgranando para poder comprenderlas. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida, ahí va, y nos vemos en la siguiente. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras: La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti Damocleanos!